Bienvenidos. Mi nombre es Mateo Akers y en este video vamos a empezar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. El propósito de este estudio es aprender más acerca de las profecías de Jesucristo acerca del futuro y también entender que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En este video vamos a estudiar la introducción del libro de Apocalipsis. Vamos a hablar acerca de los temas principales y también vamos a estudiar acerca del resumen del libro. Empecemos. El enfoque de este video es una introducción al libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar varios temas que necesitamos entender y en el próximo video vamos a empezar nuestro estudio del libro. Pero vamos a estudiar en este video acerca del autor y acerca de otros temas que necesitamos entender para tener más contexto para interpretar el libro de Apocalipsis. El autor humano del libro es el apóstol Juan. Él es el autor de 5 libros en el Nuevo Testamento. El Evangelio según Juan, también Primero de Juan, Segundo de Juan, Tercero de Juan y también Apocalipsis. Podemos ver en los libros de Segundo y Tercero de Juan que su sobrenombre era el Anciano. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis y también Primero, Segundo y Tercero de Juan, ya tuvo más o menos 90 años y por lo tanto su sobrenombre para muchos era el Anciano. Él era el discípulo amado y el Señor tuvo una relación especial con él. Muchas veces él enseñó a todos los discípulos, pero en algunas circunstancias, por ejemplo durante la transfiguración, él solamente escogió 3 discípulos, Jacobo, Pedro y también Juan, para enseñarles más acerca de su misión. Juan es uno de los apóstoles muy especial para Jesús y el Señor dio su mensaje a Juan para hablar acerca del fin del mundo y también la venida de Jesucristo. La fecha del libro es más o menos DC 90 a 95. DC representa después de Cristo y Juan escribió el libro más o menos entre los años 90 a 95, durante el reino de Domiciano, el emperador de Roma. Cuando Juan escribió el libro, algunas iglesias estaban pasando persecución por su fe. En el futuro los creyentes iban a ser perseguidos oficialmente por Roma porque los seguidores de Jesucristo no adoraron los ídolos romanos. También los romanos declararon: César es Señor, César es Señor. Los creyentes dijeron que no es así. César no era Señor, Jesucristo es Señor. Por lo tanto, muchos creyentes sufrieron mucho porque no aceptaron las creencias de los romanos. Dijeron que Jesús es el Señor de todo el mundo, de todo el universo, y solamente Él es digno de la adoración. Muchos romanos se enojaron cuando escucharon este mensaje. Por lo tanto, muchos creyentes también dieron sus vidas por la causa de Jesucristo. El lugar de composición. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos, una pequeña isla cerca de la costa de Éfeso. Él estaba en la isla a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En otras palabras, Juan era un prisionero en la isla. Y el Señor apareció a Juan para decir que cada creyente tiene esperanza, porque Él regresará un día. Juan no iba a ser prisionero para siempre, porque hay esperanza para cada creyente.
El tipo de literatura. El libro de Apocalipsis es literatura apocalíptica, una literatura que usa los símbolos para expresar verdades. En el libro de Apocalipsis, como otros libros de la Biblia, hay muchos símbolos. Por ejemplo, un símbolo es que Jesús es el león de la tribu de Judá. Sabemos que Jesucristo no es un león literal. Sabemos que cuando la Biblia dice que Jesucristo es el león de Judá, es una referencia a Jesucristo como el rey verdadero, el rey valiente. También la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios. Pero sabemos que Jesús no es un cordero literal. Lo que quiere decir este símbolo es que Jesucristo es el sacrificio. Él sacrificó su vida para nosotros, para salvarnos. En el libro de Apocalipsis hay muchas señales, hay muchos símbolos. Y a veces los símbolos son difíciles para entender. Por lo tanto, hay muchas interpretaciones para algunos aspectos del libro de Apocalipsis. Y vamos a estudiar acerca de las interpretaciones para entender exactamente lo que el libro de Apocalipsis dice y cómo el libro usa los símbolos para enseñar la palabra de Dios. Hay otros libros en la Biblia que también usan los símbolos, como el libro de Daniel, y hay otros libros también que usan muchos símbolos para interpretar las enseñanzas de Dios. La audiencia principal del libro de Apocalipsis son las 7 iglesias en la provincia de Asia Menor. Usualmente cuando nosotros hablamos acerca de Asia, estamos pensando acerca de China, Japón, Indonesia y los otros países en Asia. Israel también es parte de Asia. 2000 años atrás, la provincia de Asia Menor era una referencia al país ahora que se llama Turquía. Cuando menciona Asia Menor, estamos hablando acerca del territorio de Turquía. Existían 7 iglesias que recibieron la palabra de Dios, un mensaje especial para ellos. Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y hay un mensaje específico para cada iglesia. En el futuro vamos a hablar acerca del mensaje que Jesús dio a cada iglesia. El propósito del libro es para animar a los creyentes, explicando que Jesucristo tiene victoria sobre el mundo y la maldad. Muchos tienen miedo del libro de Apocalipsis. Hay muchos creyentes que tienen mucho miedo cuando piensan acerca de lo que va a pasar en el futuro. Hay muchos eventos miedosos en el libro de Apocalipsis. Pero para los creyentes, el libro de Apocalipsis no es un libro miedoso. La tribulación que el libro menciona es una tribulación para los que no conocen al Señor, los que no quieren adorar al Señor. Para los creyentes es un mensaje de esperanza. El mensaje del libro es que aunque en este momento Jesucristo está en el cielo, un día Él va a regresar para todos los creyentes. También necesitamos recordar que el libro declara que Jesucristo tiene victoria sobre el mundo y la maldad. El sufrimiento del presente no va a durar para siempre. Jesucristo regresará y en su presencia
no hay dolor, no hay lágrimas, no hay muerte tampoco, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los que confían en Jesús como el camino van a tener vida, vida abundante. Van a estar con Jesucristo para siempre, pero en el presente y en este momento cada creyente tiene esperanza, porque el Señor está con nosotros todos los días. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en el corazón de cada persona que conoce a Jesucristo. Por lo tanto, no estamos solos y Él está con nosotros en medio de todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Hay varios temas en el libro de Apocalipsis. Un tema que podemos ver es la doctrina de Dios, el Padre. Sabemos que Dios es el Padre de los que son creyentes. Y el libro de Apocalipsis enseña mucho acerca de Dios el Padre. También hay mucha información acerca de Jesucristo y también el Espíritu Santo. Sabemos que la Biblia enseña que solamente un Dios existe, pero hay tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesús nos enseñó que cuando una persona es bautizada, que necesitamos bautizar en el nombre, solamente hay un nombre, el nombre de Dios, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20. En el libro de Apocalipsis hay muchas enseñanzas acerca de Dios el Padre, Dios el Hijo, en otras palabras Jesucristo, y también Dios el Espíritu Santo. Otro tema en el libro de Apocalipsis es el reino de Dios. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte: buscad primero el reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey y el nombre del rey es Jesucristo. Jesucristo es el rey y un día el rey regresará para reinar sobre todo el mundo. En Apocalipsis dice la Biblia que un día la nueva Jerusalén va a descender del cielo y va a ser parte del mundo, y Jesús reinará sobre todo el mundo de Nueva Jerusalén, y sus creyentes van a reinar con Él para siempre. Aunque hay muchos reinos rebeldes que no reconocen a Jesús en el mundo, Jesús regresará para reinar sobre todos, porque Él es el Señor de señores y también Él es el Rey de reyes. Otro tema en el libro de Apocalipsis es la soberanía de Dios. Otra manera para decir soberanía es que Dios es omnipotente. Omnipotente significa que Dios no tiene límites, es todopoderoso. Él tiene control sobre todo el universo, sobre toda su creación. Es un Dios que no tiene límites. Por lo tanto, sabemos que Él ya tiene victoria sobre Satanás. Satanás no tiene poder como Dios. Dios es el creador. Satanás es la creación. Por lo tanto, no debemos temer a Satanás si estamos en las manos de Dios. También por la ayuda del Espíritu Santo tenemos la capacidad para resistir las tentaciones. Tenemos la capacidad para huir de la tentación. Otro tema es la teodicea. La teodicea es el tema del libro de Job. La pregunta es, si Dios tiene control sobre todo, si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno, ¿por qué existen las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, la muerte?
¿por qué existen estas cosas? Y en el libro vamos a ver la respuesta de esta pregunta. Sabemos que aunque hay muchos problemas en el mundo en este momento, Jesucristo regresará para sanar este mundo, para darnos esperanza. Y un día el mundo va a ser como el huerto de Edén otra vez. Otro tema es la importancia de adorar al Señor. Debemos adorar al Señor con todo el corazón, porque Él es el único Señor. Él es digno de la adoración y nuestra responsabilidad es alabar al Señor todos los días con nuestras bocas y también con nuestras canciones y con nuestras acciones, con todo el corazón. Otro tema es la necesidad de ser fiel como creyentes. Todos los días debemos dedicar nuestras vidas al Señor. No solamente un día cada semana, no solamente a veces. Todos los días debemos dedicar nuestra fuerza, nuestros deseos y nuestras acciones al Señor. También el libro habla acerca de la guerra espiritual. Dice la Biblia que hay una guerra entre Dios y las fuerzas de la maldad. Y en el futuro vamos a ver la última batalla entre Jesús y Satanás. Y Satanás va a perder, ya ha perdido porque Jesús tiene control sobre todo. Y Satanás estará en el lago de fuego para siempre. Jesucristo ya tiene la victoria y va a demostrar su victoria en el futuro. Por lo tanto, otro tema es la derrota de Satanás. Los últimos capítulos del libro de Apocalipsis habla acerca de Satanás y su derrota y su destino. Hay 4 maneras para interpretar el libro de Apocalipsis, dependiendo la persona y también dependiendo a veces la congregación. Vamos a hablar acerca de cada interpretación y después voy a explicar la razón por la cual he escogido la interpretación que vamos a usar en esta clase. Hay una interpretación que se llama el preterismo. Los que aceptan el preterismo como la interpretación del libro de Apocalipsis dicen que los eventos del libro de Apocalipsis fueron cumplidos durante el primer siglo. Dicen que todo el libro tiene eventos que ya pasaron en el pasado. Yo creo que todavía hay muchas profecías en el libro de Apocalipsis que no han pasado. Estamos esperando el cumplimiento de estas profecías. Y por lo tanto, yo no acepto la interpretación del preterismo como la interpretación del libro de Apocalipsis. El historicismo declara que los eventos del libro de Apocalipsis predicen el resto de la historia de la humanidad. Dicen que las 7 iglesias representan 7 épocas de la historia del cristianismo. Pero el libro dice que estas iglesias estaban en Turquía. Por lo tanto, yo creo que las iglesias son iglesias literales en vez de épocas de la historia del cristianismo. El idealismo enseña que los eventos del libro de Apocalipsis solamente son símbolos en vez de predicciones literales. Yo creo que basado en la manera que Juan presenta las profecías, que las profecías son literales. Muchas veces él usa los símbolos para enseñar, pero los símbolos representan eventos literales que van a pasar en el futuro. La cuarta interpretación es el futurismo. Es la interpretación que yo pienso que es la interpretación correcta. Enseña
esta interpretación que los eventos del libro de Apocalipsis son eventos verdaderos que van a pasar en el futuro antes que Jesucristo regrese. Y es la interpretación que vamos a estudiar en esta clase. Yo creo que capítulos 1 a 5 se refieren a los eventos del pasado, porque habla acerca de la visión de Juan y también habla acerca de las 7 iglesias de Asia Menor. Pero creo que el resto del libro se refiere al futuro. Hay muchos eventos que todavía estamos esperando, que un día van a ser cumplidos, pero todavía estamos esperando el cumplimiento de estos estudios. Aquí está el resumen de Apocalipsis. Solamente voy a mencionar los puntos porque en el futuro vamos a estudiar cada capítulo y cada versículo. En este momento solamente necesitamos entender el resumen del libro. En capítulo 1, versículos 1 a 8, podemos ver la introducción. El tema de capítulo 1, versículos 9 a 20, es la revelación de Jesucristo. En capítulos 2 y 3 podemos ver los mensajes para las 7 iglesias. Y el tema de capítulos 4 a 5 es Jesucristo, el juez justo. Creo que el resto del libro tiene profecías acerca del futuro. El tema de capítulos 6 a 19, versículo 6, es las profecías acerca de la tribulación, el sufrimiento que vendrá a este mundo. En capítulo 19, versículos 7 a 21, Juan habla acerca de las profecías acerca de la segunda venida de Jesucristo. En capítulo 20, el tema es las profecías acerca del milenio, en otras palabras, el empiezo del reino de Jesús. Y después, en capítulo 21 a capítulo 22, versículo 5, vamos a estudiar acerca de las profecías acerca del reino eterno de Jesucristo. La conclusión del libro es capítulo 22, versículos 6 a 21. Lo que vimos en este video es que los creyentes no deben temer el futuro. Aunque la tribulación vendrá a este mundo, los creyentes tienen esperanza porque están en las manos de Jesucristo. Estarán con Jesucristo para siempre y dice la Biblia que cada creyente va a estar en la presencia de Jesús reinando con Él. Porque Jesucristo regresará a este mundo y Él va a reinar sobre todo el mundo para siempre. Por lo tanto, el mensaje del libro de Apocalipsis para los creyentes es que tenemos victoria porque Jesucristo tiene victoria.